la siguiente conferencia a cargo del ingeniero Augusto Alza. El tema de la conferencia es uso de geomallas en el diseño de carreteras. El ingeniero Alza es magíster en Administración Estratégica de Empresas con estudios en Construcción y Topografía, con especialización en Gestión Integral de Residuos Sólidos, profesor del curso de Diseño Geosintéticos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Past President del capítulo peruano de la Internacional de Geosintéticos. Es profesor del programa Educando Educadores, auspiciado por la Sociedad Internacional de Geosintéticos, Puebla, México. Es autor de diversos artículos técnicos en revistas especializadas y en la actualidad se desempeña como gerente técnico corporativo de la Gerencia Comercial Regional del grupo de TDM. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mil disculpas por el ligero y más que ligero atraso que hemos tenido, y te quedas con el auditorio. Muchas gracias, ingeniero Lazar. Efectivamente, yo voy a compartirles ahora mi presentación. Voy a compartir la pantalla. Efectivamente, la experiencia que tengo trabajando en estos temas sobre el uso de geomallas para refuerzo de pavimentos es de un poco mayor a 20 años. Y desde mis primeras experiencias con el Ministerio de Transporte, sobre todo con la gente que he compartido estos inicios en la década del 90, me di cuenta siempre de un gran impacto económico, el gran impacto económico que tiene una solución como el refuerzo de la base o la estabilización mecánica de la subrasante también, pero sobre todo el refuerzo de la base granular de los pavimentos dentro de los proyectos de carreteras. Las primeras conversaciones por esos años con los ingenieros de pavimentos de corte innovador, la verdad, fueron muy alentadoras. Pero, como es entendible, el ministerio, sin ninguna metodología para incorporar estos conceptos, carecía de experiencia para poder insertar los beneficios de estas geomallas en esas aplicaciones. Recuerdo los pavimentos de espesores muy grandes que se diseñaron en aquella época para las carreteras de la selva. Me acuerdo mucho de la carretera de Tarapoto-Juanjuy, cuyo diseño se dio en los años 90 y fue construida casi 10 años después, aquellos tiempos. Por lo tanto, en los próximos 45 minutos trataré de referir a todos ustedes las metodologías que ya existían en esos momentos, propuestas en esos años por las empresas fabricantes, que eran las que impulsaban esto, y confirmándose en el tiempo, han sido tomadas por instituciones tan prestigiosas como la Ashton, ¿no? Y que complementan adecuadamente la manera como diseñamos los pavimentos convencionales en el Perú. Además, ya contamos con herramientas para diseñar pavimentos reforzados con geomallas, y es lo que voy a mostrar. Le referiré adicionalmente las experiencias que han ido abonando mayor confianza en la solución, ¿no? Y estudios de distintos tipos, tanto de campo como de laboratorio, que han sido llevados a cabo y que confirman todas estas afirmaciones. En el transcurso de los años, además, hemos visto cómo estas soluciones ya no solamente son buenas y requeridas por los aspectos económicos y técnicos, sino además por los aspectos ambientales, ¿no? Porque además la reducción del uso de materiales de cantera, justamente porque estos materiales son agotables, son recursos agotables, pues generan impactos positivos en el medio ambiente, ¿no? Por último, lo que he añadido a esta conferencia, que tiene el mismo marco que una que les di el año pasado, he añadido una experiencia que se ha dado entre el 2019 e inicio de este año 2020,
en la carretera Iquitos-Nauta, en la cual se han hecho pruebas interesantes que les voy a comentar al final de esta presentación, donde se pueden verificar fidedignamente la veracidad de estos conceptos y para lograr esa confianza en la metodología de diseño. Esta es la agenda que vamos a desarrollar, una breve introducción para ver qué geosintéticos y qué funciones y qué aplicaciones pueden tener dentro de los pavimentos flexibles. Ya entrando al tema de los refuerzos de base granulares, ¿de dónde nace esto? Y efectivamente me voy a referir cosas que quizá todos los ingenieros que son especialistas en pavimentos los conocen, pero está orientado a justamente que recordemos que todo este diseño de la AASHTO es un diseño empírico y que la incorporación de las geomallas, como dice el segundo punto, se hace también de esa manera, de la misma manera empírica, a través de esta AASHTO R50 del 2009. Y por último, referirles lo que les había comentado sobre la carretera Iquitos-Nauta. Entonces, justamente a manera de introducción, de lo que va a versar esta presentación es acerca de pavimentos flexibles, y allí podemos observar cómo estos son sistemas multicapas que van desde una subrasante que puede ser pobre, suelo natural, sensible a la humedad, hasta una capa de rodadura, de la cual ha estado en algunas conferencias más de este mismo evento. Se ha hablado mucho de la carpeta asfáltica, pero pasa por estos elementos que son la subbase y la base, que en pavimentos convencionales están constituidos por elementos granulares, que es básicamente lo que vamos a tratar aquí. Por otro lado, están los geosintéticos, los que se usan comúnmente en aplicaciones dentro de los pavimentos flexibles. Son los geotextiles fundamentalmente y las geomallas. Los geotextiles, que pueden ser tejidos o no tejidos y de diversos polímeros, se utilizan generalmente en funciones que van desde la separación, la filtración y el drenaje. Las geomallas, en cambio, tienen una aplicación en la función de refuerzo, de mejoramiento de subrasantes y refuerzo de bases granulares, que es lo que trata fundamentalmente esta conferencia. Y abajo también vemos geoceldas. Se está trabajando muchísimo en este campo ahora mismo, como un geosintético que permite confinar y rigidizar ciertas capas, como podría ser la base también de un pavimento convencional, y geocompuestos de refuerzo y de drenaje para también cumplir con las funciones ahí justamente explicitadas, ¿no? Este sería el pavimento tal y conforme lo conocemos, un pavimento convencional totalmente flexible, un pavimento con un pavimento original y una sobrecapa asfáltica, probablemente que es la solución más usada en términos de mantenimiento o de refuerzo. Y aquí podemos ver cuántos de los geosintéticos pueden ser utilizados y en qué ubicaciones pueden ser utilizados dentro de esta estructura multicapa de los pavimentos. La separación con típicamente geotextiles implica el impedir la entremezcla de materiales que tienen propiedades distintas, o también se puede ver como los materiales que conservan el espesor diseñado de las capas. El refuerzo, que es lo que vamos a hablar ahora un poco más, justamente tiene que ver con mejorar las capacidades mecánicas de las capas, diferentes capas, en base a mejorar justamente la durabilidad del pavimento. También dentro de este mismo grupo están aquellos que están referidos a la rigidización. Este es un concepto nuevo, yo he colocado entre paréntesis refuerzo. En realidad el doctor Somber de la Universidad de Texas le llama rigidización,
de acuerdo a los trabajos que él ha hecho, pero típicamente sería la función de refuerzo. Filtración también, cuando utilizamos geotextiles para evitar que el agua pueda conducir los finos de un lado a otro, contaminando también, sobre todo, los materiales más granulares, que ven disminuida su resistencia, sus capacidades, cuando son invadidas por elementos más finos. Barreras, es decir, capas de baja permeabilidad, ¿no? Se usan mucho en las sobrecapas asfálticas cuando se usan geotextiles impregnados para evitar el pase de agua, o en la zona de la subrasante, por ejemplo, para cortar también el flujo de agua inferior, ¿no? De la napa freática, por ejemplo. Y el drenaje, que por ejemplo puede utilizarse como un cortador de capilaridad en la zona baja, o simplemente para incrementar la capacidad drenante de una base granular. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer hoy día es trabajar en los conceptos de este concepto que está aquí, y que se llama refuerzo de base granular. Aquí nos vamos a concentrar hoy día, y va a tratar esta presentación. Entonces, pasando al punto 2, tomando cuerpo ya la presentación, lo primero que tendríamos que decir es que la base del diseño de pavimentos de la AASHTO, pues empieza con básicamente esta historia en los años 50, la última parte de los años 50, la inicial de los años 60, en que se hace una prueba hecha por la Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras del Estado, en ese tiempo llamada AASHTO, ¿no? En 1956 a 1961. La construcción de 6 loops o rutas, ¿no? Lazos, que constituyeron pistas de prueba, ¿no? Una pista no sujeta a tráfico para probar estudios ambientales o efectos del medio ambiente, y 5 pistas sujetas a tráfico de acuerdo a las cargas de vehículos que existían en esa época. Fíjense acá, ustedes pueden ver los vehículos de esa época. Esto es interesante porque ahora extrapolamos mucho este conocimiento, ya que los vehículos y las cargas han variado grandemente. El ensayo de tráfico fue entre 1958 y 1960, y se consideraron esas cargas de estos vehículos que estoy mostrando. Después, en la primavera y el verano de 1961, hacia el final de este trabajo, se hicieron estudios especiales y se recolectaron las medidas de performance que ustedes están viendo ahí, ¿no? Rugosidad, fallas visuales, deflexiones, deformaciones, y también lo que llamaron, o lo que hemos llamado y conocemos bastante bien, el índice de serviciabilidad del pavimento, que es como una encuesta que se hace a los conductores para saber el confort con el que transitan en una vía. Bueno, esta prueba es la que sirvió de base para que la ingeniería de pavimentos pudiera desarrollar las metodologías de las décadas del 70, 80 y 90, ¿no? Y quizá el año 2008, cuando se publicita el diseño mecanístico empírico, fue recibido pues con mucha expectativa por los diseñadores de todo el mundo, y especialmente por los que propugnamos el uso de los geosintéticos, porque era muy, muy promisorio en términos de lo que podía hacerse a nivel de diseño. Sin embargo, su aplicabilidad ha sido complicada, en general por la base de datos con la que contamos en la mayoría de países, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el manual de carreteras del Ministerio de Transportes, dice, ¿no? El aprovechamiento en el Perú de la metodología presentada en la Guía de Diseño Empírico Mecanístico publicada por AASHTO en julio del 2008 tiene como principal obstáculo la inexistencia de una adecuada zonificación climática, así como la de una base de datos horaria que contenga la información de temperaturas, humedad, precipitación y vientos que caracterizan el clima de cada una de las zonas del territorio nacional.
Con esto, pues, obviamente, encontramos limitaciones para la aplicación del diseño mecanístico empírico del 2008 y, evidentemente, nos referimos en los diseños de pavimentos, aún hasta ahora, al AASHTO 1993, en esa guía de diseño en la cual efectivamente nos basamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es el ábaco, que permite un diseño muy rápido del número estructural que se requiere para asegurar el buen comportamiento del pavimento, ¿no? Empezamos con la confiabilidad, ¿no? Pasamos por el tráfico y la resistencia al azurrasante, y llegamos a definir una pérdida de serviciabilidad que luego nos lleva, pues, a un número estructural necesario, ¿no? En esta parte de la derecha. Entonces, con este ábaco rápidamente podemos diseñar. Como sabemos, esta es una metodología basada en la serviciabilidad, ¿no? Y eso es importante tenerlo en mente. Efectivamente, si vemos la ecuación también de AASHTO, podemos verificar que este factor Sn, que es el número estructural, aparece aquí en la parte de la derecha de la ecuación, en dos partes de la ecuación, ¿no? Y este Sn, pues este número estructural, nuevamente aludiendo a que este es un sistema multicapa, pues, es el suma producto de las capas que lo conforman. Ahora aquí, A1, A2 y A3 son los coeficientes estructurales, ¿no? Que dependen de módulos de los materiales. Este es también un tema aparte. Y donde M2 y M3 son los coeficientes de drenaje, ¿no?, obtenidos de la tabla del manual de AASHTO 1993. Entonces, aquí, por ejemplo, es importante decir que el módulo de las capas granulares, ¿no? Aquí está el gráfico de donde se extraen estos valores, provienen de un valor de módulo de la capa. Por ejemplo, el valor de 0,14 proviene de una base cuyo módulo es 30.000 PSI. Esto que parece una afirmación obvia para los diseñadores de pavimentos es importante porque a veces se pierde en el momento de la construcción, porque la verificación directa no se hace y se da por hecho simplemente. Entonces, muchas veces nosotros podemos construir con una base que está con un módulo de repente de 25.000, considerando que el módulo es 0,14, con lo cual estamos atentando contra la durabilidad del pavimento. Aquí ya entramos quizá en materia para ver lo que es la inserción de la geomalla dentro de la estructura del pavimento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Necesitamos definir entonces un número estructural, eso sería lo ideal, para una base mecánicamente estabilizada. Es decir, un A2 de una base mecánicamente estabilizada. Lamentablemente, este es un coeficiente que no es fijo. No podemos definirlo en función de un módulo ni en función de una propiedad del elemento de refuerzo, en este caso una geomalla. Se ha intentado correlacionar estos elementos con elementos justamente de resistencia mecánica, por ejemplo, una resistencia a la tensión. Sin embargo, esto no es algo que se ha conseguido. Este coeficiente varía dependiendo de la calidad y el espesor de la base granular. O sea, el mismo espesor de la base granular lo influye. También el espesor de la carpeta asfáltica. Depende si la carpeta asfáltica es muy gruesa, tiene un cierto comportamiento, o si la carpeta asfáltica es más delgada, tiene otro comportamiento. Y también depende del módulo resiliente de la subrasante. Entonces, en realidad, la geomalla sí influye en un mayor módulo de resiliencia de la base y un mejor comportamiento
finalmente del pavimento ante la aparición de fallas por fatiga, lo que podemos ver a través de ahuellamientos o fisuramientos. Sí influye. La dificultad está, como vamos a ver, en cómo medir esa influencia y ese mayor módulo que nos permitiría aceptar que este coeficiente es mayor que el coeficiente sin refuerzo y en cuánto cuantificarlo también. Entonces se presenta el desafío de cómo demostrar la acción de la geomalla para el incremento de módulo. Sin embargo, debemos recordar que los pavimentos siempre se diseñan por serviciabilidad, lo que decía, es la metodología Ashton. Por lo tanto, es su desempeño en el tiempo, lo que nos interesa, ¿no? El tiempo y el paso de las cargas. Y cuál es el estado en que se encuentra pasado ese tiempo o habiendo pasado las cargas que hemos proyectado que circulen sobre él. Cuando uno termina una carretera, la medición para la entrega de un pavimento se realizan convencionalmente con deflexiones, típicamente ahora por el Falling Weight Deflectometer. Antes se usaba la viga Benkelman, antes más que ahora. Sin embargo, estos métodos de medición lo que hacen es calcular el módulo elástico, porque están basados en deformaciones elásticas. Y como ustedes pueden ver en este gráfico, el módulo elástico definitivamente es menor que el módulo resiliente, que es el que nosotros necesitamos. El gran desafío es cómo hacer esta medición, o sea, cómo pasar de esta etapa a esta etapa en la que podemos medir el módulo resiliente. Y ese desafío, entonces, implica cómo tener el instrumento, el equipo, que haga que este periodo de acondicionamiento nos permita llegar a este punto en el que se requiere hacer la medición. Especialmente la estabilización mecánica con geomalla, que hace que conforme pase el tráfico y el efecto en que la base granular quiere moverse, y en ese movimiento la geomalla entra en contacto y en trabazón mecánica con la base granular, justamente necesita ese confinamiento para probar su eficacia. La prueba más interesante que se ha obtenido en los últimos años para medir este módulo resiliente es el llamado APLT, ¿no? Estas son las siglas en inglés de esta prueba de placa dinámica, ¿no? Que divide el ensayo en una parte que es el preacondicionamiento, donde aplica unos esfuerzos altos para simular las cargas de construcción, y luego aplica un periodo mucho más largo, pero de cargas moderadas, simulando las cargas en servicio. Este es el aparato que ha creado el doctor David White, ¿no? Y que contiene estos elementos, y les voy a mostrar por aquí, disculpen, a ver si podemos. Este sería la manera como trabaja esta placa dinámica, ¿no? Entonces, este aparato mide las deflexiones debajo, en el centro de la placa, y también a 2 veces y 3 veces el radio de la placa, para proporcionarnos el módulo resiliente tanto de la capa base como del conjunto del pavimento. ¿Qué se ha hecho con esta metodología? Fíjense, en Honduras, en el año 2015, un tramo de 46 kilómetros de esta ruta 39, este es el documento que se ha hecho, el que ustedes están viendo aquí. Es una zona de un corredor, una zona agrícola, llamado El Carbón y Bonito Oriental, en una zona llamada Colón,
se hizo la medición de deformaciones usando este equipo de APLT para poder lograr la medición del módulo. Este trabajo que ustedes están viendo aquí fue presentado en agosto de 2017 y luego publicado en febrero del 2018 en el International Journal of Pavement Engineering, que es el documento que estoy mostrando. El diseño original es el que ustedes ven aquí a la izquierda. Colocaba sobre la subrasante una subbase granular tratada con cemento. Obviamente con un coeficiente alto para una subbase y con un módulo alto. Y encima de el agregado de base no reforzado, ¿no? Con un coeficiente A sub 2 de 0.1378, cercano al 0.14. El diseño propuesto justamente es utilizando una geomalla. Y lo que se hizo fue evitar la subbase granular con cemento para poner una subbase no tratada, una subbase granular. Lo que cambia aquí es la presencia de la malla, es una geomalla, y el agregado de base en las mismas condiciones. Pero como ustedes ven aquí, ya la metodología empleada a través de, o para prever los espesores y prever el comportamiento, es la metodología AASHTO misma, en donde da un valor a la capa base, del módulo de la capa base, y da un valor del coeficiente estructural, como ustedes pueden ver en esta parte. Aquí está el A sub 2 0.236. Entonces corresponde a un módulo de 513 megapascales. Muy bien, entonces aquí hay algunos resultados de las mediciones efectuadas. Fíjense, aquí en este cuadrito podemos ver, por ejemplo, la diferencia que hay entre las deformaciones permanentes y las deformaciones recuperables, ¿no? Si esta es la deformación permanente, estas son las deformaciones recuperables. Por lo tanto, obviamente las deformaciones recuperables pues van a dar un módulo mayor, porque son menores. Y aquí, en este otro gráfico, uno puede tener los módulos primero de la capa base, bastante altos, fíjense, incluso por encima de los 800 aquí. El módulo de la subrasante y el módulo compuesto. También tenemos, discúlpenme, aquí las mediciones de los módulos resilientes, ¿no? En diferentes sectores, aquí hay una de más o menos 6 kilómetros, midiendo los resultados, y todos los valores de módulo resiliente están por encima de que fue el valor objetivo, ¿no? Que era 513 megapascales, que es lo que se había supuesto en el diseño, y sobre, por supuesto, el valor de diseño original de la base, que era 207 megapascales. Aquí está, como ustedes recuerdan, la estructura del pavimento reforzado. Claro que si tuviéramos que llevar a cabo estas mediciones en cada carretera para probar a priori los módulos de las bases reforzadas con geomallas, pues el trabajo sería muy arduo y sumamente costoso. Entonces, la AASHTO desde hace más de una década ha propuesto ya una metodología de cómo incorporar las geomallas en los pavimentos flexibles. Y utiliza este standard practice llamada la R50-09, ¿no? Entonces, ¿qué es esta standard practice, como le llaman? Es una guía de diseño incorporando geosintéticos. Aquí, en esta guía, solamente se habla de geosintéticos de refuerzo que están en contacto con la base granular. Y los beneficios no se derivan teóricamente, no son derivados de una propiedad índice de una geomalla, de una resistencia, nada. Se obtienen exclusivamente de pruebas a gran escala, como esta que está aquí. O sea, de pruebas
que aceleradamente llevan a la falla, a los pavimentos, ¿no? A escala natural, o a pruebas a gran escala. Entonces, se tienen dos conceptos en esta aplicación. El primero es el concepto del BCR o Base Course Reduction, es decir, la reducción de la capa base. Con este concepto, lo que se logran son dos pavimentos equivalentes, un pavimento no reforzado y un pavimento reforzado, que van a soportar exactamente el mismo tráfico, pero en donde la diferencia está en que yo he colocado una geomalla y he reducido el espesor de las capas granulares. Entonces, con eso yo puedo calcular estos coeficientes, que son obviamente menores de 1 y que están definidos de esta manera. Si yo tengo los espesores de una capa reforzada y una no reforzada, el BCR sería la reducción porcentual del espesor de la base del pavimento reforzado respecto al no reforzado para una misma vida de diseño, o lo que es lo mismo, para un mismo criterio de falla. Por lo tanto, este número estructural ya ahora tiene forma y sería este espesor dividido por 1 menos ese coeficiente. Pues yo esos coeficientes los obtengo obviamente de las pruebas a gran escala, como he mostrado. El otro concepto que se define se llama TBR, que es el Traffic Benefit Ratio, o la relación de beneficio de tráfico. Y en este caso de lo que se trata es de que, manteniendo los espesores iguales de las capas granulares y la carpeta, lo único que se hace es la introducción de una geomalla en el fondo o en el cuerpo de la base granular. Esa inserción de la geomalla lo que asegura es que el número de ejes equivalentes, o lo que es lo mismo, la durabilidad del pavimento, se multiplica por un factor que es el número de ejes que soporta el pavimento reforzado entre el número de ejes equivalentes que soporta el no reforzado. Este número es el TBR. ¿Y cómo se ve esto? Se ve de esta manera, es decir, uno ve que el agüellamiento, que es el concepto de falla, el criterio de falla, puede ser pues 6 veces mayor para un criterio de falla de 1 pulgada, por ejemplo, 1 pulgada de agüellamiento, o puede ser 4 veces mayor en el caso de asumir un criterio de falla de media pulgada. Dos pavimentos con los mismos espesores, entonces, con la única diferencia en el refuerzo, se comportan diferentes. El reforzado dura TBR veces más que el no reforzado. ¿De dónde se obtienen estos TBRs? ¿O cuántos ensayos de estos se han realizado? Se han realizado varios distintos, pero muy consistentes en los resultados. Entonces, por ejemplo, el primero es un TBR calculado para pavimentos con 2 pulgadas de asfalto y base granular, variando de entre 6 y 18 pulgadas, fíjense, desde muy delgadas hasta muy gruesas, ¿no? Donde se obtienen TBRs entre 2 y 3. Esta otra, del cuerpo de ingenieros, un ensayo de varias geomallas, diferentes tipos de geomallas de diferentes fabricaciones, con 2 pulgadas de asfalto y 14 pulgadas de base granular. Y con este ensayo se prueba el mejor comportamiento de las geomallas extruidas o rígidas. ¿Cuáles son estas? Estas son las que parten de una lámina integral, son agujereadas, calentadas y estiradas, que tienen juntas integrales, que son las que han demostrado ser más rígidas y por lo tanto trabajar en este concepto de refuerzo. Aquí ustedes ven, por ejemplo, para diferentes tipos de malla, este factor de mejoramiento de tráfico que está en la horizontal, pues correlaciona muy bien con este valor que se llama módulo de estabilidad de las aberturas o rigidez torsional. Este ensayo, que fue realizado en escala real por Webster en 1992, justamente para el Cuerpo de Ingenieros Militares de los Estados Unidos, da como resultado esto.
y hasta ese momento ninguna relación, incluso en este mismo ejemplo, ninguna correlación podía ser hallada entre ese factor de mejoramiento de tráfico y, por ejemplo, la tensión a 5%. No había ninguna correlación. Entonces, este ensayo de rigidez torsional es logrado y es hecho por el doctor Thomas Kinney el año 2000, y para lograr la medición de esa propiedad que correlacionaba muy bien con los factores de mejoramiento de tráfico. De que también se creó una medida de la rigidez torsional de la geometría. Otras secciones de pavimento reforzadas y no reforzadas con diferentes espesores de base, que también son muy coherentes con los resultados obtenidos. Otro en la Universidad de Nottingham, donde se obtiene un TBR de 7 para bases con gran espesor. Todas estas, como les digo, son pruebas a escala real, realizadas en diferentes universidades y por el cuerpo de ingenieros. Y esta, que ya es una prueba con la geomalla multiaxial, ¿no? Hecha por el cuerpo de ingenieros, en donde se obtienen también valores de TBR mayores a 6. Una advertencia muy importante de esta norma AASHTO R50 es que los procedimientos de diseño se derivan de procesos empíricos, específicos para el geosintético. Por lo tanto, los beneficios no pueden ser trasladados a otro, ni siquiera porque tienen la misma resistencia a la tensión, mucho menos por eso. Recuerden lo que hemos dicho, que ni siquiera la resistencia a la tensión correlaciona con el mejor comportamiento en los ensayos a escala real. Muy bien, pues los beneficios esperados, ¿cuáles son? Aumentar la vida útil, reducir espesores de la estructura y la combinación, fíjense, aquí están los dos. O sea, el primero es aumentar la vida útil, ¿no? Manteniendo los mismos espesores. Seguramente hay un incremento en el costo inicial, pero hay obviamente una mejora en la vida útil y seguramente una disminución en los costos de mantenimiento. El segundo es la reducción de espesores, en la aplicación del ratio de mejora de reducción de la base. La base, incluso la carpeta, se puede disminuir utilizando el refuerzo de la geomalla, aplicando este concepto. Y el tercero puede ser una combinación de ambos, en donde yo, por ejemplo, la variable puede ser el costo. El costo de igual al costo de donde he reducido un tanto la base, he colocado el refuerzo, y con eso me estoy yendo a un menor o un costo similar en el costo inicial, pero una vida útil mayor. Y luego, al final, hay un procedimiento o unos pasos generales para el diseño en este Standard Practice. Primero, como no, se hace el diseño no reforzado. Es lo primero que hay que hacer. Es decir, la metodología AASHTO 1993, químicamente pura. Posteriormente, se evalúan los beneficios del refuerzo. Es decir, ¿qué geomallas puedo aplicar en este caso particular? Luego, se evalúa económicamente las alternativas. ¿De qué depende que la evaluación económica sea muy buena para el uso de una base reforzada? Pues obviamente del precio comparativo que tiene la base granular. Entonces ya ustedes se imaginan en zonas donde las canteras están lejanas, son inexistentes a veces o se tornan más caras por cualquier razón o motivo, pues la evaluación económica va a ser muchísimo más ventajosa para el caso del refuerzo. Y luego al final se prepara la especificación de los materiales utilizados en el diseño. Y como decimos, es cuidado con los geosintéticos, es decir, ese geosintético que tiene esas pruebas es aquella que se ha validado con esta metodología
de introducción de las geomallas en los sistemas de refuerzo. Muy bien. En el año 2018, el profesor Jorge Somber, cuya foto estamos viendo aquí, que trabaja en el Centro de Investigación para el Transporte de la Universidad de Texas en Austin, publica este trabajo, que es un trabajo de investigación. Pero previamente lo que había pasado es que él en Texas somete a varias pruebas pavimentos que tienen problemas con arcillas expansivas. Texas es una zona en Estados Unidos que tiene muchas carreteras principales, de estas carreteras interestatales, que atraviesan zonas de suelos expansivos, ¿no? Y los suelos expansivos sabemos cuáles son sus efectos. Los efectos en construcciones, ¿no? Por los asentamientos o por los cambios de volumen de las arcillas expansivas, y también en las carreteras, como la que vemos aquí. ¿Qué es lo que pasa en realidad en una carretera con una arcilla? Lo que está pasando es que si este es el perfil original del suelo, fíjense, una vez que las arcillas primero están en una humedad óptima en el perfil original y luego se secan, lo que pasa es que existe una pérdida de volumen. Y esa pérdida de volumen genera un movimiento de este tipo hacia abajo en la carretera, sobre todo en los hombros, que es donde no existe la carpeta, donde no hay carpeta y donde ese cambio de humedad se da por el intemperismo, por la exposición al sol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que nosotros vemos? Son grietas longitudinales que aparecen en los hombros de las carreteras, ¿no? Que después obviamente tratamos para poderlas corregir, pero esto es lo que aparece. Entonces, lo que se da cuenta el profesor Somber haciendo estas pruebas es que en las secciones que habían geomallas no aparecían o aparecían fisuras longitudinales en menor longitud, donde en las secciones de control donde no se colocaron geomallas aparecían estas fisuras longitudinales, lo cual lo llevó a la conclusión de que las geomallas de refuerzo previenen el desarrollo de esas fisuras longitudinales. Entonces, ¿qué es la parte posterior ya del laboratorio que se hizo a partir de estos descubrimientos? Es lograr eso que hemos estado diciendo que no es tan fácil de encontrar. ¿Cuál es la propiedad que correlaciona el comportamiento real de un pavimento reforzado con geomallas con la propiedad que desarrolla este concepto? ¿Cuál es esa propiedad que correlaciona? Bueno, el profesor Somber habla de un coeficiente de interacción suelo geosintético al que le llama así K sub SGC, así. El K es un módulo subrasante, subgrade y geomalla, ¿no? Compuesto. Entonces, encuentra que los más grandes módulos de interacción entre las geomallas y la base están en las geomallas de aberturas triangulares. Después, estos módulos van disminuyendo, pero aún tienen un muy buen comportamiento con las geomallas rígidas de juntas integrales biaxiales y van disminuyendo hacia las otras que tienen juntas que no son tan rígidas, que son más bien juntas flexibles, como estas de geomallas unidas con láser o estas geomallas de materiales más flexibles. Entonces él califica este K sub SG como excelente hasta pobre en función de estos números que están aquí, que midió en este estudio que duró aproximadamente 2 años. Bueno, esto es bastante prueba lo que hemos estado diciendo,
Es un estudio que debe continuar para poder llegar a un parámetro que nos permita diseñar mecánicamente la geomalla de refuerzo. Pero mientras eso no suceda, nosotros lo que vemos son resultados y resultados muy claros. Y en este caso les voy a mostrar la carretera Iquitos-Nauta. La carretera Iquitos-Nauta la he venido siguiendo aproximadamente 15 años, o poco más, quizá. La primera vez que fui a la carretera Iquitos-Nauta fue el año 2003, cuando estaban tratando de terminar los últimos 20 kilómetros de la carretera, la que dan para Nauta. Se había construido ya casi 80 kilómetros de esa carretera. Y hubo problemas, ¿no? Hubo problemas y tuvo que rescindirse el contrato del contratista en ese momento, ¿no? De estos últimos casi 20 kilómetros, eran 19 kilómetros y algo más. Y el contratista al cual se le rescindió el contrato, pues dejó prácticamente 6 kilómetros. Los primeros 6, ustedes los ven aquí. Permítanme hacer la indicación con este puntero. Aquí, ahí están los primeros 6 kilómetros, y en esos primeros 6 kilómetros dejó una base que estaba estabilizada con arena emulsión en ese momento, arena emulsión. Y luego toda esta parte, estos 13 kilómetros hasta el kilómetro 19, que más o menos era ya donde estaba construido, hasta acá estaba construida la vía, nos tocó poner justamente esta tecnología, una longitud aproximada de 13 kilómetros más o menos. Es importante porque aquí tengo justamente del proyecto que se hizo, el detalle, ¿no? Fíjense, del S3, que es este amarillo, y el S1, que es este verde, es donde está colocada la geomalla. La estructura, que la vamos a ver ahora un poquito más grande, era básicamente 30 centímetros de una arena anticontaminante tomada como una subbase, una geomalla, una base granular y un concreto asfáltico. Eso es más o menos la estructura que está aquí. Aquí hay estructuras un poco, como digo, extrañas por justamente estos problemas contractuales que surgieron en ese momento. Acá tenemos una base asfáltica sobre 15 centímetros de la arena anticontaminante. Existe esta base asfáltica y luego sobre ella pusieron la base granular. Acá ya no pusieron geomalla, pusieron una base granular y el concreto asfáltico como carpeta. En la zona urbana de Nauta, ya el pavimento es de concreto. Entonces, esta es la sección típica del pavimento en el tramo el tramo de estudio, ¿no? Que es donde tenemos los 30 centímetros de su base granular, en realidad es una arena, y los 15 centímetros de base granular reforzadas con una geomalla, en la mezcla asfáltica en caliente de 5 centímetros. Entonces, ¿qué ha pasado? Que justamente en el año 2019, el año pasado a fines, y justamente a inicios también de este año, recuerdo que realicé un viaje en febrero o marzo antes del inicio de la pandemia, se ha hecho una evaluación en la carretera Iquitos-Nauta, y que es justamente la que les traigo aquí en algunos de las conclusiones que hemos sacado de esta carretera, que son muy interesantes y que nos pueden servir de base para justamente la aplicación o la replicación de este método. Y aquí vemos, realmente hay toda una data de deflectometría. Se ha hecho un estudio con un deflectómetro de impacto, un FWD, en el carril izquierdo y carril derecho de los 13 kilómetros, no solamente los 13 kilómetros, sino todos los 100 kilómetros de la carretera, porque se piensa intervenir. Y este programa es realizado por el Provías departamental, ¿no? El PVD, como uno de los tantos ejes a nivel nacional que están mandando a
a revisar para poder hacer labores de mantenimiento. Interesante, fíjense, esta labor de mantenimiento, el tramo al que nosotros nos referimos tiene exactamente 14 años, cuando a los 10 debió haberse intervenido, y hasta este momento no ha habido intervención mayor en ese tramo. En los otros tramos de la misma carretera sí. Fíjense ustedes que aquí les voy a mostrar un resumen gráfico comparativo de la evaluación estructural con este FWD. Fíjense, muy interesante, aquí están los diferentes tramos, y aquí está el tramo reforzado con geomallas, y se dan cuenta las deflexiones, la nube de deflexiones y la deflexión característica obtenida para el tramo reforzado con geomallas es este. Es sensiblemente, la deflexión característica es sensiblemente menor que en todos los otros tramos comparables, que son estos. Fíjense. Y aquí esta es donde está la doble capa, esta que les hablaba, la doble capa de base granular. El módulo elástico del pavimento, fíjense, en este sector es prácticamente el mismo. Hay un ligero incremento aquí, lo cual significa que los pavimentos en todo este tramo son equivalentes, ¿no? Y si medimos el número estructural efectivo, es decir, el número estructural remanente en la carretera, siendo que estos 80 kilómetros de la carretera han sido intervenidos muchas veces, han sido recapeados, ha habido muchos problemas, incluso yo la he recorrido propiamente, más o menos en febrero o en marzo de este año que ha pasado, y efectivamente las velocidades a las que se puede ir en este tramo y en este otro son bastante diferentes. Pero viendo aquí, el número estructural efectivo es mayor en el tramo reforzado con geomallas. Y luego, todo lo mismo sucede en el carril derecho, es decir, es bastante replicable lo que pasa en el carril izquierdo con lo que pasa en el carril derecho. Es decir, el tramo reforzado con geomallas con deflexiones sensiblemente menores, un número estructural efectivo mayor, consistentemente con el carril izquierdo. Pero no solamente eso se hizo, sino se ha hecho además la evaluación superficial del pavimento. Es decir, a través de los números del índice de condición del pavimento, como nosotros sabemos, es una metodología también válida para calificar los pavimentos. Y aquí ustedes ven, fíjense, que el tramo reforzado con geomallas tiene un PSI de 54, que está prácticamente en el borde entre regular y bueno. Esto estamos hablando del carril izquierdo, mientras los otros dos tramos están en PSIs de 26 a 39, con obviamente características de pobre. Y si vamos al carril derecho, incluso tenemos una mejor actuación, un PSI de 62, contra PSIs de 37 y 33 en estas zonas. Entonces, de bueno a pobre en el índice de condición del pavimento. Y si medimos también el IRI, comparativamente, vemos también que el tramo reforzado con geomallas no solamente tiene un IRI menor, ¿no? que oscila entre prácticamente 1,5 y 3, y además tiene menor variabilidad, como ustedes ven, que los otros tramos, ¿no? Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y este índice de rugosidad internacional, pues evidentemente, cuando uno tiene valores cercanos a 1, está hablando de pavimentos que seguramente requieren alguna corrección superficial, pero cuando ya estamos hablando de valores que exceden el 3, pues estamos hablando ya de reparaciones mayores, ¿no? Como conclusiones, pues simplemente las deflexiones del tramo 4 son mucho menores, el módulo elástico está en el promedio de toda la carretera, el número estructural efectivo remanente es mayor que en los tramos de los 80 kilómetros restantes de la carretera, y el índice de condición de pavimento es
está en promedio en el estado bueno, mientras los otros están entre pobre y regular. El índice de rugosidad internacional es el más bajo en comparación con los otros tramos y, como dije, además con menor variabilidad. A pesar de los 14 años de servicio de la vía, ese tramo 4 se encuentra en muy buen estado, ¿no? Obviamente reflejado en el mayor PCI, y en la experiencia, como les decía, personal mía, es que efectivamente la velocidad directriz que se puede tener en el tramo reforzado con geomallas es bastante mayor. Algunas vistas, simplemente para terminar, de esta carretera Iquitos-Nauta, en donde se ve, obviamente hay un deterioro ya después de 14 años, oxidación, etcétera, pero la estabilidad estructural del pavimento pues es bastante alentadora para lo que para lo que es esta tecnología y lo que se ha podido prever con la metodología de diseño que hemos explicado y con las mediciones que hemos tomado. Con eso termino y les doy muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Augusto, por tu interesante e importante conferencia. Sobre todo sobre lo que es lograr buenos pavimentos duraderos y más económicos con las geomallas, logrando una mayor vida útil. Eso es sumamente importante porque es un factor económico a considerar de gran importancia. Felicitaciones y muchísimas gracias. Gracias a usted, Jorge. Y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Y sin más que decirles buenas noches, y los esperamos mañana sábado a las 9 horas, hora exacta, en el cuarto y último día de este congreso.